Primera pregunta al presidente, pregunta 244/23, relativa a la forma de entender la política de su Gobierno formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su intervención, la señora Pérez tiene la palabra. Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. Señor presidente, las decisiones tomadas en estos primeros meses de Gobierno definen sus prioridades y la forma que tiene de entender la política en esta 11ª legislatura. Señor presidente. Aterrice, señora Pérez. Este tipo de cuestiones, no sé en qué quiere usted centrarse. Tengo dudas si que lo que usted quiere es hablar de política nacional y decir que la política nacional ocupa mucho espacio. No sé si nos va a querer hablar de sanidad o nos va a querer hablar de educación, o si creo que a las 11:30 tiene una rueda de prensa usted y va a hablar de la Romareda, que hace pocos días me dijo que para nosotros era una prioridad y que no debía ser una prioridad, y le veo que hoy usted a las 11:30 se ha convertido para usted también en una prioridad. Así que aterrice y contestaré lo que usted me diga. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, señora presidenta. Aterrice, me dice, despierte, señor Azcón, y comparezca en estas Cortes cuando la oposición lo pide, porque este es el único recurso que no nos puede arrebatar. Van 3 plenos vetando a la oposición y queriendo y evitando hablar de lo que realmente la oposición quiere. No me diga a mí ahora de qué quiero hablar. Lo que quiero es que conteste, que actúe. Mire, señor Azcón, se le ve su poco talante democrático. Francamente, a mí me ha sorprendido. Y no sé si es el mimetismo con Vox o es que realmente usted era así, porque claro, tiene en sus filas a 2 franquistas, 2 directores generales que defienden la dictadura. Pero el señor Arranz, aquí diputado, decía que hay que promover la natalidad de españoles autóctonos y no entregarnos a sustitución poblacional y a multiculturalidad que defiende la izquierda. Esto ayer era aplaudido por sus diputados. ¿Usted comparte esta afirmación, señor Azcón? Mire, ayer fue un pleno intenso y hubo mucho debate. Y de ese debate, bueno, pues con esa soberbia que les caracteriza, están ustedes muy crecidos. Y decían, ustedes están en la oposición y nosotros en el Gobierno. Claro, si nosotros lo hemos asumido desde el 28 de mayo. El problema es que ustedes no salen de la oposición y no se creen que son Gobierno, señor Azcón. Y fíjese, decían sus diputados y sus consejeros, hemos ganado las elecciones. Efectivamente, tienen la legitimidad del resultado electoral. Nada que decir, señor Azcón. Pero a partir de ahí tienen que ganarse la confianza, el respeto, la credibilidad de aquellos que les apoyaron. Y claro, ustedes ganaron las elecciones con una serie de compromisos, de promesas electorales, que vemos que tras sus decisiones, sus escasas decisiones, se han convertido en engaños, señor Azcón. Porque, hombre, ganaron las elecciones prometiendo una rebaja fiscal en un infierno fiscal que, evidentemente, los únicos que lo encendían eran los pirómanos de ustedes, porque no existía. ¿Qué pasa con sucesiones y con patrimonio, señor Azcón? Ganaron las elecciones con esa promesa, ganaron las elecciones prometiendo ayudas directas a los agricultores y nada más entrar en el Gobierno las excluyeron absolutamente. Ganaron las elecciones criticando que los préstamos subvencionados era reírse del sector, y es lo único que el señor Samper ha comprometido. Por cierto, que todavía no ha convocado y se lo encontró hecho. Ganaron las elecciones, señor Azcón, prometiendo una moratoria de las energías renovables. Hicieron mucho ruido y mucho daño confrontando al territorio, y lo hicieron con la única intención de desgastar al Gobierno y de ganar la confianza, de ganar la empatía de la gente que tenía dudas. Ganaron con esa moratoria y ahora la moratoria ya no es necesaria, porque se han dado cuenta que pueden perjudicar los intereses de Aragón. Señor Azcón, ¿esto qué son? ¿Engaños? Esto es llegar al poder como sea, al margen de incumplir sus compromisos. En 2 meses y medio han incumplido sus compromisos. Y, señor Azcón, lo más irritante, se lo voy a decir, es su indiferencia con Aragón. No le interpela lo que pasa en Aragón. Usted está obsesionado en ir a Madrid, muchos viajes a Madrid, en hablar de política nacional, que es donde usted se encuentra cómodo, en esa zona de confort en el que solo habla de Madrid, de la política nacional, ejerciendo como líder de la oposición. ¿Está usted rivalizando el liderazgo de Feijóo, por lo que estoy viendo, o hablar de la ciudad de Zaragoza? Eso es lo que a usted le encuentra cómodo. El territorio le repele, porque claro, el territorio hay que ir, conocer la realidad, plantear soluciones a los problemas, no buscar culpables, que es lo único que hacen. Pero mire,
Critica la herencia, lo vimos, critica la herencia para injustificar su impericia, su falta de incapacidad en la gestión. Pero van a vivir precisamente de la herencia durante muchos años. No le voy a recordar el ridículo que hizo con Microsoft, evitando hablar del trabajo que realizó el anterior gobierno y que se encontró hecho. Se lo afearon incluso muchos editoriales en los medios de comunicación. Pero ya le empiezan a saltar las costuras de su propia gestión. Dos noticias de ayer. La PAC. Sabe que la Unión Europea ha excepcionado a los gobiernos a anticipar la PAC. Bueno, pues ustedes la van a hacer en noviembre, cosa que la mayoría de las comunidades autónomas lo están haciendo ya en un momento de dificultad para el sector agrario. Pero además del 70%, es decir, de más de 300 millones, solo van a anticipar 170 millones de euros. Más de 6.000 explotaciones ganaderas se van a quedar sin ese anticipo en un momento de absoluta angustia y dificultad económica, señor Azcón. Pero ayer salía un dato de la confianza empresarial, esa que hacen los empresarios, los trabajadores de su entorno. Se encontró una comunidad autónoma que liderábamos, íbamos los segundos a la cabeza, señor Azcón. ¿Sabe qué dice el informe del cuarto trimestre? Que vamos los segundos por la cola, señor Azcón, algo que nos encontramos ya con el gobierno de la señora Rudy. Termino, concluyo, señora presidenta. Señor Azcón, como está, tenemos un presidente ausente, muy viajero, 11 viajes, 3 a Aragón, a la ciudad de Huesca, a la ciudad de Teruel y 1 a Los Toros, a Tarazona, no a visitarlos por su grave problema de salud pública. El resto a Madrid, a su propia proyección personal, que es lo único que le interesa. Le vamos a entregar, señor Azcón, un dossier con los problemas reales de Aragón, con todo lo que está pasando mientras usted viaja sistemáticamente a Madrid y está más preocupado en cuadrar su agenda y ver los billetes de aves para poder ir a Madrid. Y le voy a recomendar, me va a permitir, con el cariño que le tengo, que, hombre, no le voy a marcar yo su agenda, aunque la señora Vaquero, cuando era portavoz, marcaba prácticamente hasta lo que teníamos que comer, pero igual, oiga, váyase al maestrazgo y hable con algún ganadero para ver cómo está afectando directamente la enfermedad del sector vacuno. A Cantavieja, por ejemplo, que es alcalde suyo, con ese sectarismo que les caracteriza. Vaya a Tarazona, que todavía hay 11.000 vecinos que no pueden abrir el grifo con tranquilidad. Reúnase con empresas que nos hacen sentirnos orgullosos, PLD, con el primer cohete español. Señora Pérez, 2 minutos por encima de su tiempo. Con el primer cohete español o la esfera de LED más importante que hay, que es aragonesa y está en Las Vegas. Señor presidente, concluyo, deje de viajar, gánese el respeto, sea digno representante del puesto que ocupa y deje, por favor, de utilizar el nombre de Aragón en vano. Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Muchas gracias, señora Pérez. Pensaba que nos iba a adelantar la posición de la Romareda, que van a dar luego una rueda de prensa a las 11:30, y pensaba que usted iba a tener la deferencia con todos los diputados de la Cámara de adelantarnos. Sí, veo que me vuelve a enseñar ese dossier de los problemas reales. Me imagino que será un problema real la Romareda, porque ha convocado usted una rueda de prensa para hablar de ella. A ver si no lo ha incluido. A ver si no lo ha incluido en ese dossier. A ver si no lo ha incluido en ese dossier de prensa. Llevo 30 segundos, señora Pérez. Relájese un poco, porque estaba usted hablando de talante democrático. A ver si voy a ser yo el que le dicto las preguntas a usted. Usted viene aquí, pregunta lo que quiere y evidentemente habla del talante democrático cuando aún no he hablado 30 segundos y usted lleva interrumpiéndome desde el minuto número 1. Relájese, señora Pérez. Porque como usted bien dice, las posiciones políticas han cambiado y dicen que ustedes lo tienen absolutamente asumido, pero la actitud con la que yo le veo intervenir en estos plenos indica lo contrario, no indica que lo tengan absolutamente asumido. En cualquiera de los casos, ustedes dicen cosas, a ver cuántas de ellas puedo rebatirle. La confianza empresarial. O sea, ustedes quieren decir que no llevamos 100 días de gobierno y que la confianza empresarial se está reduciendo por lo que ha hecho este gobierno. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Miren, esto es como que tengamos que escuchar a la señora exconsejera de Economía hablar de que nos pongamos a trabajar en la fábrica de baterías porque hay riesgo de que se vaya a otra comunidad autónoma, cuando habla sin tener ni idea del asunto. Solamente hay una posibilidad: la fábrica de baterías viene a Aragón y tiene que haber colaboración con el Ministerio. Me interesa mucho que hable de Microsoft, porque lo que tendría que haber hecho la señora exconsejera de Economía es dejar todos los papeles en la consejería. Todos los papeles en la consejería, para que hubiéramos podido trabajar con Microsoft en lugar de habérselos llevado a casa. Si los hubiera dejado todos en la consejería,
Si los hubiera dejado todos en la consejería, quizá podíamos haber trabajado de otra forma distinta. Mire, señora Pérez, yo lo que veo es que ustedes dicen, ganaron las elecciones diciendo que iban a hacer unas cosas, háganlas. Se refiere a que dentro de poco vayamos a cambiar el pliego de las ambulancias que ustedes dejaron como lo dejaron. Se refiere a los barracones que quitaron del colegio Ana María. Se refiere a lo que han hecho ocultando datos de las listas de espera en sanidad. ¿A qué se refiere de todo lo que ha dicho? Se lo digo, señora Pérez, porque usted nos dice, ganaron las elecciones diciendo que iban a hacer unas cosas, háganlas. Y el día que las hagamos nos dirá que no están de acuerdo con lo que dijimos que íbamos a hacer. Porque ustedes, en lugar de construir, porque ustedes, en lugar de aportar, lo único que quieren es hacer una oposición pensando en ustedes. Voy a acabar, señora Pérez, diciendo algo muy importante, porque usted me preguntaba sobre prioridades, las prioridades de este Gobierno. Mire, las prioridades de este Gobierno se van a ver reflejadas y ustedes van a tener oportunidad de verlo dentro de muy pocos días en los presupuestos. Les voy a contar cuáles son las prioridades. Como les dije, lo primero va a ser la Consejería de Salud. El presupuesto que presentaremos dentro de muy poco tiempo va a hacer que el incremento en la Consejería de Salud de este presupuesto esté en el 11%. El presupuesto en Bienestar Social y Familia recibirá un incremento del 10%. Solamente el Instituto de Aragón de Servicios Sociales tendrá un presupuesto del 12%. En Educación, el presupuesto de la Consejería se verá incrementado un 10%. Los tres pilares fundamentales de las políticas de esta comunidad autónoma van a tener incrementos exponenciales para mejorar la vida de los aragoneses. Y voy a acabar explicándole una cosa, señora Pérez. Hablando de prioridades, miren, en el año 2009 el peso de esas tres consejerías en el presupuesto global de la comunidad autónoma, en el año 2009 el peso de esas tres consejerías era el 66%. Ustedes se han ido del Gobierno dejándolo en el 57%. Del 66% que pesaba en el presupuesto la sanidad, la educación y las políticas sociales, los años de Gobierno socialista lo han bajado desde el 66 al 57. Esas son sus prioridades y estas que presentaremos en el presupuesto son las nuestras. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, le solicitaría, por haber sido aludida con una acusación grave, el poder al menos intervenir para contestar de lo que se me ha acusado. Señora Gastón, en el discurso de la pregunta se ha aludido a varios parlamentarios, no solamente a usted. No, con una acusación tan grave como la que he recibido yo, le garantizo que no, señora presidenta. No tiene la palabra. Oye, ¿qué le ha dicho que se había llevado? Diga el artículo por el que quiere por supuesto, por el artículo 121. ¿Cuáles son las alusiones? Pues mire, señora presidenta, y mire, señor Azcón, se acaba de decir aquí en sede parlamentaria, y me parece muy grave, que no dejé la información y no dejé la documentación de Microsoft, sino que me la llevé a mi casa. Ante lo cual tengo que decir que, ofrecida toda la colaboración al Gobierno vigente, solo he recibido una llamada, y bien saben por parte de quién, para acusarme de lo mismo. Y mi respuesta a la llamada fue precisamente derivar a solicitar toda la documentación de confidencialidad a donde tiene que estar, a Aragón Exterior, Arex, donde me consta que se solicitó, eso sí, se solicitó pidiendo que al gerente todavía que está en Arex no se le informara. Por lo tanto, no hay información que esta exconsejera se haya llevado a su casa que no tenga el actual Gobierno. Eso sí, tenía todo el expertise, todo el bagaje de haber trabajado con ellos, pero no se puede acusar de una forma tan grave aquí en sede parlamentaria. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gastón. Consta en acta. Señor presidente.
Señor presidente, ¿por qué artículo pide la palabra para intervenir? Señora presidenta, hasta donde yo sé, cuando hay un turno de alusiones, hay un turno de alusiones de ida y de vuelta. Y en cualquiera de los casos, cuando se relajen y me dejen. Señor presidente, si considera que ha habido alusiones, pida las alusiones por el artículo. Señora. Claro, igual que la señora consejera. Señora presidenta, vamos a relajarnos todos. Y entonces pido alusiones por el artículo 121. Muy bien, señor presidente, proceda. Muy bien. Es muy importante tener talante democrático, respetar la palabra, dejar hablar. Señora Pérez, las normas del Parlamento dicen, a juicio de la presidenta, por el artículo 121 también. El señor Azcón ha pedido también por alusiones intervenir por el artículo 121. Señor Azcón, proceda, por favor. Mire, señora Gastón, esto es muy sencillo. Usted se llevó un documento confidencial a casa y lo reconoció cuando le llamaron. Esta es la realidad. Se llevó un documento confidencial a casa y cuando desde la Secretaría General le llamaron lo reconoció. Lo que tiene que explicar es por qué usted en su ordenador se llevó los documentos confidenciales a casa y lo reconoció cuando la Secretaría General Técnica le llamó, señora Gastón. Entonces, usted tiene que colaborar menos y llevarse menos documentos confidenciales a casa, señora Gastón, porque eso... Señora Gastón, que lo dijo usted, señora Gastón. Señora Gastón, relájese, señora Gastón. Artículo 124, cierre de la discusión. Siguiente.